Ya. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a repasar una vez más, como siempre, nuestra relación con Dios para estar seguro que lo tenemos muy bien. Entonces, ¿en qué se basa nuestra relación con Dios, Jorge? Ya Jorge, había usted dicho que, bueno, las evidencias. Sí, ¿sí me escucha? sí, adelante. Bueno, ¿Sí? ya bueno, sí, nuestra relación con Dios se basa en la vida perfecta, sustitutiva de Cristo Jesús y lo Muy, que hizo por nosotros en la cruz. muy bien. ¿Y de qué manera ¿Sí vale su vida? me escucha? Sí, ¿de qué manera vale su vida perfecta para salvarnos? Porque fue sin pecado. Ajá. Y usted usó la palabra correcta, fue nuestro sustituto. Entonces, ¿qué pasó con la obediencia de Cristo al terminar su vida? Hola Gastón, ¿cómo Fue está? una obediencia perfecta. Sí. Y usted, Buenas no, noches. Quiero que me hablen más sobre ese tal ritual, el que requiere el sacrificio de un bebé. eso es usted Gastón, ¿verdad? Sí, profesor, buenas noches Ah, ya. a todos los hermanos. Ok, estamos repasando nuestra relación con Dios una vez más y Jorge contestó correctamente que nuestra relación con Dios se basa en lo que Jesús hizo por nosotros. En su vida fue nuestro sustituto, con su obediencia perfecta y con su muerte pagó el castigo por nuestros pecados, pero estaba aclarando un poquito más de qué manera su obediencia perfecta nos salva a nosotros. ¿Qué significa sustituto? Sustituir algo. Ajá. Y en este caso, ¿sustituye qué? En cuanto a la obediencia de Jesús. Y a nosotros. Muy bien, o sea, ya su obediencia, Dios la consigna en nuestra cuenta ante Él. Es como un depósito, como una cuenta bancaria, un depósito, deposita o consigna unos dineros en la cuenta y otro ya le pertenecen, le sirve. Jesús ha Claro. depositado, consignado sus méritos, su obediencia perfecta en nuestra cuenta ante Dios y por eso Dios nos acepta como perfectos, aunque no hemos llevado una vida perfecta, porque tenemos los méritos de Cristo en nuestra cuenta ante Él. Y por eso en el día del juicio va a declararnos santos y perfectos, aunque no lo hemos sido, No, creo que porque no me escucha. Él va a ver los méritos de Cristo en nuestra cuenta. Muy bien, vamos a repasar también las otras cosas que habíamos estudiado. Gastón, ¿cuál es el propósito de la fe entonces? Si la fe no es la base de nuestra relación con Dios, ni nos gana nuestra relación con Dios, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué es la fe? La fe sirve para buscarle a Él, para conocerle, para servirle. Bueno, lo que usted está hablando son obras. Buscar es una obra, servir es una obra. ¿La fe es una obra? No, no, es el don de Dios que Él nos regala a nosotros. Ok, sí, muy bien. Viene de Él.
¿Para qué sirve? Para creer. Bueno, fe y creer son sinónimos. ¿Para qué sirve creer? ¿Para qué sirve la fe? La fe, la fe es ese medio de gracia para obtener, para recibir. Lo había dicho usted como que es la mano que extendemos para recibir lo que Dios ha hecho por nosotros. Ok, pero no es un medio de gracia. Muy bien, bien La, contestado. La fe sirve para recibir lo que Cristo hizo por nosotros, pero no es un medio de gracia. ¿Cuál es el medio de gracia? fe no tiene méritos en sí No, mismos, correcto. porque los méritos son de Cristo Jesús, porque Sí, Él fue el que vivió una vida muy bien, perfecta, es nuestro muy bien. sustituto. Pero usted dijo que la fe es un medio de gracia, y en eso necesitamos aclarar. ¿Qué es el medio de gracia o los medios de gracia? Realmente hay uno solo, pero se puede hasta decir que son tres, pero entendiendo correctamente. ¿Puedo opinar, profesor? Adelante. Sí, los medios de gracia son los medios que utiliza Dios para poder nosotros entablar con Él. Uno de ellos es el bautismo, el otro es el Evangelio o la Escritura, y el siguiente es la comunión que tenemos con Él. La Santa Cena, sí, 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 muy bien. sí, Pero la Santa realmente Comunión. el medio de gracia es la palabra de Dios, específicamente el Evangelio, que nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es el medio que el Espíritu Santo usa para darnos fe, para que con esa fe recibamos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Exactamente. Entonces, también el bautismo usted dijo correctamente, pero es un medio en sentido secundario, es un medio de gracia solamente porque está conectado con el Evangelio y las promesas de Dios a todos los que son bautizados. Entonces, por el bautismo también, porque es conectado con el Evangelio, recibimos eh, el perdón, la fe y el perdón de nuestros pecados. Y también la Santa Cena, puesto que está conectado con la palabra y promesas de Dios, sirve para que estemos confirmados con la fe y el perdón de nuestros pecados. Entonces, esos sí son los medios para recibir la fe. La fe misma no es un medio, sino la fe es una mano que recibe lo que Dios hizo. Pero ¿cómo vamos a recibir la fe? Por la predicación del Evangelio. Y el Espíritu Santo obra la fe por la predicación o el escuchar o el leer el Evangelio de Cristo. Ese es el medio de gracia, algo que Dios usa para darnos la fe o fortalecer la fe. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de las obras? Gastón, si las obras no ganan nuestra relación con Dios, eh, no sirven para eso, porque Cristo ya ganó nuestra relación con Dios. ¿Para qué son las obras? Las obras sirven para ser agradecidos, para tener gratitud hacia nuestro Señor. Las hacemos por gratitud, exactamente. Muestran la gratitud que tenemos por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Muy bien. Por eso vamos a quitar siempre la Hermano, palabra. es una, Adelante. Siga. Sí, las obras son también podemos decir un fruto de la fe. Una vez ya tenemos fe y sabemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, vamos a sentir gratitud en el corazón y vamos a tener el deseo en gratitud a luchar en contra del pecado y a luchar para servir a Cristo haciendo las obras que Él ha mandado. Pero ya vamos a quitar la palabra tenemos que hacer las obras, somos obligados a hacer las obras, debemos hacer obras ya. No, no tenemos que hacerlas, vamos a querer hacerlas y por eso vamos a hacerlas.
porque deseamos hacerlo por gratitud. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Gastón, ¿cómo se encaja la oración? Hemos hablado de estas cosas porque muchos cuando yo pregunto en qué se basa nuestra relación con Dios, dicen en la oración. Muchos contestan así. Entonces, ¿cómo se encaja la oración? La oración sí es algo que Dios nos invita a hacer y es importante orar, pero ¿cómo se encaja en cuanto a nuestra relación con Dios? Gastón, pues Es una espero manera que... Adelante. es una manera de comunicarnos con Dios a Ajá. través de la oración. ¿Cómo se encaja con nuestra relación con Dios? ¿Es por la oración que tenemos buena relación con Dios? No, no, en Cristo Jesús, Ok, entonces, ¿cómo se encaja la oración? en el nombre de Jesús, Oh, sí, por medio de la persona de eso es cómo se hace. Una buena oración se hace siempre en nombre de Jesús, sí, porque Dios solo la va a escuchar si viene en nombre de Jesús, el cual ya ganó nuestra buena relación con Él, sí. Pero ¿cómo se encaja la oración con nuestra relación con Dios? Primero, ¿cuándo es que podemos realmente orar en forma que agrada a Dios y que Dios va a escuchar y contestar con su favor? ¿Antes o después de tener una buena relación con Él? después. Después, sí. Y eso contesta a las Después personas de que tener... dicen que la oración es la que nos pone bien con Dios. La relación con Dios se basa en la oración, dicen. No, pero en ese caso la oración tendría que venir antes. ¿Cómo Dios va a ver nuestra oración antes de tener una buena relación con Él por fe en Jesús? ¿Cómo mira las oraciones de las personas que no tienen fe? No, Dios no las escucha. Sí, pues realmente, la- o sea, en un sentido, por su omnipresencia, sabe que están sucediendo, pero las mira Claro, con desagrado, con enemistad, no son justificadas. porque son imperfectas y impuras. Propósito, Claro. bienvenido, Abel, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Mejor, profesor. Ah, bueno, mejor. Mejor, muchas gracias. Ok. Bien, estamos repasando algunas cosas con respecto a nuestra relación con Dios. Ahora, una pregunta más. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento? Porque muchos van a hablar así también. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Dos cosas, arrepentirnos y tener fe, van a decir. Ya hemos hablado de la fe, es un don o un regalo de Dios, no nos gana nada, no gana nuestra salvación ni nos pone bien con Dios. Pero ¿qué en cuanto al arrepentimiento? Es algo En que cuanto al tenemos. arrepentimiento, Sí, adelante, Gastón. en cuanto al arrepentimiento no es de nosotros, sino es obra del Espíritu Santo. Para comenzar, también igual como la fe, el arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. O sea, no podemos reclamar ningún mérito por ese arrepentimiento. ¿Qué son las dos partes del arrepentimiento? Creer, Bueno, esa es la segunda parte, creer que Jesús nos ha perdonado los pecados. Esa es la segunda parte. Y eso el Espíritu Santo obra por la predicación del Evangelio. Pero hay una fase del arrepentimiento que viene antes de creer. ¿Quién recuerda? Tenemos, sí, Uno de profesor, ¿Cómo? tenemos dos partes. Una es la contrición, La contrición. Muy bien. que O esa sea, contrición, el arrepentimiento, muy bien. ¿Qué la significa contrición, contrición? sí, ¿Qué es la contrición? es, es sentir remordimiento, tristeza Muy bien. por el pecado, sí. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo nos da, porque viene de Él, nos da esa contrición o esa tristeza por el pecado? ¿Cómo es que nos da eso? Eh,
ese contrición, ese arrepentimiento, ese remordimiento nos lo da por la fe. No, y de hecho eso puede venir antes de la fe. Mira, Judas tenía fe en Cristo. Claro que sí. Judas Sí, sí, sí tenía fe. cometió Sí. suicidio. ¿Eso es fe en Jesús? Se ahorcó. No, la verdad no, era Una fe, una fe. Fue a Sí, su una lugar, fe dice la fingida. Biblia, fue al infierno, no se salvó, no tuvo fe, pero tuvo contrición, sintió mal por su pecado, ¿sí o Sí, no? en un momento, Sí, se ahorcó por sí, eso, igual, tiró las monedas que le habían dado por su traición a Jesús, no pero las no le quería hizo ya, salvo. pero no se salvó, quiere decir que tuvo contrición, pero no tuvo fe, o sea, la contrición hasta puede venir antes de la fe, pero ¿qué produce la contrición? El remordimiento por el pecado. El arrepentimiento produce. No, es parte del arrepentimiento. La contrición es la primera parte del arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento no puede producirse a sí mismo. Es el Espíritu Santo que produce la contrición también, pero que usa el Espíritu Santo para darnos remordimiento por nuestros pecados. La predicación de la palabra. ¿Cuál parte de la palabra? La palabra tiene dos partes principales. El evangelio. No, el Evangelio no produce Ujú, tristeza, sí, sí. jamás, Sí, jamás. el Produce remordimiento, gozo. ¿Cómo? sí, La ley. La profesor, ley. ahí está. La ley, Es es por verdad. la ley. La ley es lo que Nosotros produce reconocemos el remordimiento. exactamente la ley. La ley nos La acusa. ley es el conocimiento del pecado. Sí. Y ese conocimiento de pecado nos pone tristes, nos La, hace ver que merecemos la ira de Dios, nos pone aterrorizados. exactamente, ¿Sí? Entonces, pero sí. es el medio de Precisamente, gracia que Dios usa, o sea, la palabra de Dios, también para producir ese remordimiento en nosotros. Pero sin la otra parte no sirve para nada. El remordimiento, como no sirvió a Judas de nada, y después de estar ya aterrorizados, tristes por nuestros pecados, necesitamos que el Espíritu Santo, por el Evangelio ahora, la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos dé la fe en ese perdón que Cristo ganó. Y con eso ya tenemos. sí, Entonces, podemos decir que la primera parte, la contrición, es preparatorio para la fe. Nadie va a poder tener fe en Cristo como el Salvador, como el que ha perdonado sus pecados, si piensa que no es pecador. Si no le molestan sus pecados, no le va a interesar el perdón de sus pecados. Entonces, el primer paso es que el Espíritu Santo necesita, por la predicación de la ley, convencernos que somos pecadores y convencernos de cuán graves son esos pecados y qué es lo que merecemos de parte de Dios a causa de esos pecados. Y una vez que tenemos eso, ya estamos preparados para el mensaje del Evangelio de la salvación. Entonces, la primera parte del arrepentimiento es preparatorio y con la segunda parte ya recibimos la solución que Cristo ha logrado por nosotros, porque incluye la fe. ¿Ya han entendido más el arrepentimiento? sí, sí, ya está más explicado, sí, Muy bien. más entendido. Sí. Entonces, el arrepentimiento completo que incluye la fe, esa parte va a venir después de ya, o sea, es como también fruto y consecuencia de la buena relación que tenemos con Dios. La primera parte no necesariamente, pero la segunda parte sí. Ok. Bien. Creo que no hay necesidad de repasar la tarea asignada. Voy a tomar por hecho que han llenado la hoja de repaso para la lección 6, que han podido enseñar la lección a algún otro. Siempre cuando he preguntado han dicho que sí. Y que han visto el video para esta lección, la lección 7.
Bueno, ya vamos a meternos en esta nueva lección. Vamos a ver la historia número 22, titulado El Rey David. Para la parte para captar, vamos a repasar otra vez a nuestra mano para recordar el resumen básico del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan a quién representa el dedo meñique de la mano? Abraham. Abraham, muy bien. ¿Recuerda cuántos años él vivió antes de Jesucristo? 2000 años antes. Muy bien, 2000. ¿A quién representa el dedo anular? Moisés. Moisés, bien. ¿Y cuántos años vivió él antes de Cristo, más o menos? Aproximado 1500 años. Muy bien. ¿Y el dedo del medio representa a quién? El que vamos a ver hoy. Al rey David. David. A David. ¿Y cuántos años vivió él antes de Jesús? 1000 años aproximadamente. 1000. Muy bien. Entonces, como el dedo del medio, David gobernaba a Israel justo en medio del tiempo antes, en el tiempo entre Abraham y Jesucristo. Y como su dedo del medio es el dedo más largo, David representaba el punto más alto de Israel durante el Antiguo Testamento. De hecho, David no solo era un buen ejemplo de fe humilde en el Dios verdadero, sino que también de muchas maneras su vida era similar a la vida del gran descendiente venidero de David, que era Jesucristo. Como Jesús, David humildemente sufrió antes de entrar en el glorioso reinado sobre Israel. David respetaba y hasta protegía la vida del rey Saúl, quien lo trataba tan terriblemente. Eso vimos en la lección pasada. Jesús amaba y perdonaba a sus enemigos, aunque no perfectamente. Pero David era lejos de ser perfecto y su reino junto con el de su hijo Salomón duraría solamente unos 70 años, que era el tiempo del reino unido. Jesús es nuestro perfecto Salvador. Eso es diferente al rey David y nos lleva a su reino eterno en el cielo. Muy bien. Hermano Philip. Sí, pregunta. Sí, Sí. una pregunta. Usted habló de 22 lecciones. ¿Será que más adelante nos pueda mandar esa relación de, de las 22 lecciones que hay antes de esta? No, eso es Solo parte. la relación, pues. Esta es parte de los 22. Sí, son ok. 3 cursos que tienen esas 22 lecciones. La primera era heme aquí, y después había una anterior a esta que yo no he enseñado, y luego esta, que también en promedio han sido como 8 lecciones cada uno. Entonces, 8 por 3 son 24. Muy bien. Sí, Muy bien. Entonces, no sé si han tomado el curso con alguien más, el curso que venía antes de que este. Creo que el reino comienza. Era Sí, eso. es el curso Dios formó una nación. Formó, ok, sí, exacto. Muy bien. Entonces, esta es la segunda y hay otra, bueno, la tercera después de heme aquí. Y hay otra después de esta que se llama el reino Sí, dividido. M aquí con Joel. Ah, ya, qué bien. Bueno, ¿alguien más? Entonces, vamos a ver el video de esta lección sobre la vida de David. Voy a cambiar esto.
Listos. Historias bíblicas Siempre hace así, no sé por qué para y después sigue. ilustradas. El rey David. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar en Hebrón. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Aquí no entrarás. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto. Al primero que mate a un jebuseo, lo nombraré comandante en jefe. El primero en matar a un jebuseo fue Joab, por lo cual fue nombrado jefe. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde Terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más, porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David, y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros. Ellos le construyeron un palacio a David. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, te aseguro que te los entregaré. David fue y derrotó a los filisteos. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses, y estos fueron quemados por orden de David. El Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. El arca del Señor estaba en la casa de Obed-Edom. El Señor lo bendijo a él y a toda su familia. David se fue a la casa de Obed-Edom y trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, y se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda que David le había preparado. David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí. El Señor le dio a David descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, así que planeó construir un templo para el Señor. Como puedes ver, yo también habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda. Haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Le respondió Natán. Aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Voy a construir una casa para ti cuando tu vida llegue a su fin. Pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Cuando Natán
le comunicó todo esto a David. David se presentó ante el Señor. Señor Dios, ¿quién soy yo para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y ahora reafirma la promesa que le has hecho a tu siervo. Tú eres Dios, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Muy bien. Ya vamos a hacer unas preguntas de repaso sobre esta lección. ¿Sobre cuál parte de Israel reinó David durante los primeros 7.5 años? Adelante, Abel. Israel. No, sobre todo Israel, no. Sobre Judá. Judá. Muy Fue bien. sobre una parte Sí. que se llama ¿Qué parte faltaba? Hebrón. Sí, ¿qué parte faltaba? Faltaba la parte de Jerusalén, Más bien, sí, la parte del norte. que es la- Más bien, de Samaria. sí, Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿quiénes se reunieron bajo su reino? Después de llegar a, bueno, después de los 7 años, cuando estaba en Hebrón, después, ¿quiénes más se reunieron bajo su reino? Lo que Abel dijo al principio, para comenzar. Israel. El resto de Israel, sí, también los del norte, que todavía querían que un descendiente de Saúl reinara sobre ellos, por ejemplo, Mefibosheth. Entonces, pero después de los 7 años ya David pudo reinar sobre todo Israel, incluyendo los del norte. ¿Cuál ciudad conquistó David para que fuera el centro de su reino? Jerusalén. Jerusalén, muy bien. conquistó Jerusalén. Sí, Sí, fue Jerusalén. muy bien. ¿Cuál fue el insólito plan de batalla que tuvieron que utilizar David y su ejército para derrotar la ciudad de Jerusalén? Oh, ¿Cómo entraron para atacar la ciudad? Muy similar a como Babilonia muchos años después fue conquistado. Claro, con Babilonia era por un río que fue debajo de los muros. Utilizaron el sistema pluvial que tenía la misma ciudad. ¿Cómo? El, el sistema pluvial que tenían, Muy bien, sí, por allí entraron. por el sistema pluvial. acueducto, sí, exacto. Lo que es el acueducto. Sí, muy bien. ¿Dónde vivió David a partir de ese momento? Obviamente. ¿En cuál ciudad? Que acaba de conquistar. Jerusalén. Sí, en Jerusalén. ¿Cómo fortificó David la ciudad? La fortificó con murallas. Sí, muy bien. Antes sí tenía un muro, alrededor. pero lo hizo mucho más grande y ancho. Exacto.
¿Qué construyó David para sí mismo? Un palacio. Un palacio. Y eso mostraba lo que habíamos dicho, que David era un buen ejemplo de fe, pero no era perfecto. Lo mejor habría sido construir primero un sitio para el arca del pacto, para un templo, para adorar. Claro, Dios no lo iba a permitir, pero aún así debió pensar en eso primero antes de su propio palacio. Bien, antes de atacar a los filisteos, ¿a quién consultó David? A Dios. ¿Por medio de quién, a propósito? Profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán. Natán, bien. ¿Cómo alabó David al Señor cuando llevaron el arca del pacto a Jerusalén? Danzando. Danzando. Bien. Ante su esposa Mical, David expuso uno de los motivos por lo que alabó a Dios. ¿Cuál era la razón de que tenía tanta alegría? Aunque él no era un descendiente de Saúl, ¿qué había hecho Dios? Dios lo había elegido Para que fuera rey, ¿sí? Muy que fuera diferente, rey, porque normalmente serían los sin hijos. ser pariente precisamente de Saúl. Muy bien. Entonces salió de la dinastía de Saúl y Dios escogió a otra familia, a otro que no era de la familia de él, que era rey, y eso no era lo común, era algo especial, y David tuvo gratitud a Dios por ese hecho. Bueno, qué quiso hacer David cuando vio que fueron vencidos todos sus enemigos? Después de terminar su palacio, ¿sí, Martín? Después de terminar su palacio, él decidió, pensó en hacer un templo precisamente para el arca. Sí, Entonces ahí es donde pensó y platicó con Natán justamente del asunto. muy Donde bien. le dijo que porque era precisamente el arca estaba en una tienda y él estaba en un palacio. Muy bien. ¿Qué respuesta, como algo extraña, le dio Dios mediante el profeta Natán? ¿Qué respuesta le dio? ¿Y qué era el significado de lo que Natán le dijo? Primero, ¿permitió Dios que David le construyera un templo para él? Esa parte debe ser fácil, porque ¿quién construyó el templo finalmente? No se lo permitió. Muy bien. Pero ¿qué le dijo en lugar de eso? Algo muy extraño. En cuanto a un templo, una casa. Y era extraño porque David ya tenía casa. Pero ¿qué le dijo Dios? Que él iba a hacer. Dios le dijo por medio del profeta Natán que tendría que iba a ser el padre de las grandes, ¿cómo se dice? Iba a ser el padre de la nación que iba a, ay, perdón, no, yo me equivoqué. Bueno, que de él iba a nacer el rey, que iba a ser para siempre, en este caso Jesucristo. Pero habló de una casa. Dios le dijo que le iba a construir a él, para él, una casa. Qué extraño, ¿no? Sí. Pero ya sí, tenía una casa precisamente. ¿De qué casa estaba hablando Dios ahí? Estaba hablando de la casa celestial, estaba hablando precisamente.
Algo antes está incluido, pero algo antes de eso, de la casa que está en el cielo, las moradas en el cielo. ¿Cuál es el templo de Dios ahora? ¿Qué es la? Sí, sí. El Espíritu Santo es el templo de Dios. Ah, sí, el templo, pero ¿qué es? ¿Qué es su templo ahora? Ya no hay ningún templo en Jerusalén. ¿Qué es el verdadero templo y que nosotros también habitamos en ese o somos parte de ese templo? ¿Qué es? La Santa, La iglesia, sí, iglesia, la Santa Iglesia sí, Cristiana. Claro, no se ve como una casa, así es. pero es lo que Dios llama su templo ahora. Y somos parte, somos miembros de ese templo. Y claro, la promesa se cumple en forma final cuando llegamos al cielo. Porque al final Dios va a llevar toda su verdadera iglesia, todos los verdaderos creyentes, pasados, presentes y futuros, al cielo. Y eso será la casa en sentido final. Muy bien. Ya vamos a hacer el consolidar. Vamos a ver qué significa esta historia para nosotros. Primero, ¿cómo podemos resumir esta historia en una sola declaración o oración? ¿Cuál es el resumen de esta historia? Adelante. A ver, bueno, si nadie se decide. A ver cómo sale. El resumen de esa historia es la unción de David como rey, como rey de un reino unido, vamos, el reino del norte y el reino del sur. Y también en la formación del templo se consolida David como el rey más grande que había tenido hasta ese tiempo Israel. Bueno, el templo no era construido todavía esa parte, pero sí, pero por la gracia de Dios. Y David fue ungido antes, en otra historia anterior, la historia de Samuel. Pero aquí, por la gracia de Dios, David reinó sobre todo Israel unido, toda la nación unida, y haciendo que Jerusalén fuera su capital. Pero sí, bastante bien, Martín. Bien, cuando el rey David alabó a Dios, vamos a ver cuál es el pecado que me lleva a confesar. Su esposa Mical le criticó severamente. A veces tomamos también el papel de ella. ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? Tal vez el de juzgar. ¿Otra vez, Abel? Tal vez el de juzgar a las personas. En este caso, ¿qué era mal desde el juicio de ella sobre David? ¿Por qué estaba feliz David y por qué no estaba feliz ella? Bueno, David estaba feliz por el hecho mismo de la relación con Dios, ¿no? Y estaba agradecido con Dios por varias cosas. Primero, el arca estaba entrando, que así podían adorar a Dios ahí cerca en la carpa que sí pudo construir para ella, pero también por el hecho de que Dios le había elegido para ser rey a él, aunque no era de la descendencia de Saúl. ¿Sintió gratitud a Dios Mical por estos hechos? No se ve eso. No, exacto. ¿En cuál sería ahora nuestro pecado viendo cuál era el pecado de ella? Es posible que ella haya tenido algo de razón. Quizás David al bailar tan fuertemente estaba como desnudándose un poco. Si eso era el caso, eso no estaba bien de parte de David. Debía tener un Pero poco más de cuidado. Pero
¿Cuál era el pecado de ella que también quizás sea nuestro pecado? Aunque ella como esposa de David ya podía reinar, o sea, estar a su lado en el gran palacio y tener muchos privilegios, no estaba agradecida con Dios, ¿sí? Como David estaba agradecido con Dios. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro pecado a veces? Es el ser demasiado egoístas y no confiar en Dios. Son dos pecados que se pueden reflejar ahí y que es igual como en nuestro caso. Bueno, en este caso no tenía que ver tanto con la confianza en Dios, sino el no estar agradecidos y no tener ganas de alabar a Dios por gratitud, ¿sí? Pero otro punto sería poner como prioridad la gratitud, el agradecimiento a Dios. Ahora, uno de los problemas que es el hecho mismo de nuestro pecado nos ciega, no nos hace ver ese gran don de agradecer a Dios. Pero lo que pasaba con David es como cuando alguien dice, no, lo que pase, pase. No interesa lo que suceda, pero yo estoy agradecido. Puede ser que para los demás haya sido un momento vergonzoso o un momento muy desagradable, pero eso no le interesaba a David. Lo que le interesaba a David era el ser agradecido. Es como algunas personas dicen, se vuelven locos por algo que realmente les agrada o sienten gratitud. Muy bien. Y en su gratitud, David sentía ganas de alabar a Dios. Sí, cuando a veces no vamos al culto con alegría y gratitud, quizás lo hacemos por obligación, sintiendo obligados, no es la gratitud y el gozo y el deseo profundo de alabar a Dios que tuvo David. Y así imitamos más bien a Mical, la esposa de David. Bueno. La respuesta de David a su esposa revela la gratitud que él sintió por Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? No solo para David, sino también para mí. Su amor, su gracia derramado para todos. Ajá. Y hemos hablado en la última parte de una casa que Dios ha construido. ¿Hay algo de eso que aplica a nosotros? Otra vez, ¿cuál es la casa? El gran amor, sí, el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, y precisamente que fue lo que le dijo a David, es de que íbamos a formar parte de la iglesia de él. Exacto. Esa iglesia, muy bien. Exactamente. ¿Merecemos ser parte de la iglesia de Cristo, de ser parte de su templo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Merecemos? Merecemos por Jesús, por los méritos de él. Nosotros no merecemos. No vamos a usar la palabra merecer. La palabra merecer va a confundir. No lo merecemos. Somos pecadores. Lo que merecemos es la ira de Dios y ser desechado de su presencia, apartado de su templo eternamente. Eso es lo que merecemos. Pero por su gracia, en base a la obra de Cristo, nos ha hecho miembros de su casa, de su familia, de su templo. Esos son grandes beneficios que hemos recibido. Y es por esa promesa que hizo con David que también hemos sido incluidos. Somos parte del cumplimiento de la promesa de Dios a David. Qué beneficio tenemos, ¿verdad? Buen motivo para estar agradecidos y querer alabarle por toda su bondad inmerecida que nos ha dado a nosotros. Bueno, ahora, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Bueno, si nuestro pecado es que no sentimos ganas de alabar a Dios siempre, ¿qué podemos pedir al Espíritu Santo a ayudarnos a hacer? O sentir.
sentirnos agradecidos por la gracia de Dios. Sí, y que tengamos más un deseo de alabarle por todo lo que ha hecho por nosotros, cantarle himnos y agradecerle también en la vida, en nuestro servicio a Él. Muy bien, ya la hora ha terminado. Un versículo para memorizar podría ser 1 Samuel 12:24, que dice, pero los exhortó a temer al Señor y a servirle fielmente de todo corazón. O más bien les exhorto. Muy bien, a temer al Señor y servirle fielmente de todo corazón. Bueno, la tarea para la próxima, que sería Dios mediante el jueves a esta misma hora, sería llenar la hoja de repaso para esta lección 7, prepararse para enseñar esta lección a otros y hacerlo, luego preparar un informe para la próxima reunión explicando cómo adoptó la lección para sus alumnos y cómo fue recibida por ellos. Sería también ver el video para la lección. ¿Podría enmudar su micrófono, Abel? Eso, gracias. Sería ver el video para la lección 8, que es el templo de Salomón. Sí, alguien en verdad logró construir el templo, pero no era David, sino su hijo. Y vamos a poner el enlace en el grupo de WhatsApp. Y tarea opcional sería leer el comentario sobre 2 de Samuel 5 al 7 y 1 Crónicos 11, 6 y 14, 12 en la Biblia Popular. Voy a darles ese documento tan pronto termina esta clase. Dios mediante, entonces, la próxima reunión sería el jueves, este próximo jueves. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, vamos a terminar con oración. Dios, Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva en gratitud. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a participar y leer y estudiar esa palabra. En nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Bien, eso sería todo para esta noche. Que Dios les bendiga y guarde siempre. Muchas gracias, buenas noches. Ajá. Que siga mejorándose, Abel. Muy bien. Y que tenga buen viaje. Creo que va a viajar, ¿verdad? Sí, estoy yendo el miércoles. Muy y bien. el día jueves ya voy a estar más libre. Gracias. Okay. Muy bien. Entonces, que les vaya bien todos. Que Dios les acompañe. Buenas noches y gracias para todos. Muy buenas, Martín. Y buenas para todos. Jorge también. Feliz noche. Y Gastón. Me alegro que pudo conectarse Gastón. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego.